Hola, soy Rodrigo Sedano, conductor de bloque Empieza Ya. Si tú tienes un negocio, de repente un local alquilado, un local que ya tienes con tus productos o una idea de negocio, te invito a ver este bloque, donde vamos a conversar sobre las diferentes problemáticas del ser emprendedor. Vamos a dar algunos tips que tú puedas aplicar dentro de tu negocio para mejorarlo o simplemente para poder crecer dentro de este mercado peruano que es bastante complicado. Hoy vamos a tocar un tema que nos toca el alma, que es ¿qué es ser emprendedor en el Perú? Porque sabemos que emprender es una lucha constante, es una lucha de todos los días. No es un mercado fácil el peruano, no tenemos las leyes reguladas y básicamente uno de los temas que me preguntan mucho a la hora que hago asesorías es ¿cómo consigo el financiamiento? Justamente, pero ¿qué es ser un emprendedor peruano? ¿Qué es ser un emprendedor en Perú? ¿Acaso es el tener una oportunidad, es un tema de oportunidad o es un tema de sobrevivencia? Hace poco estuvimos en una charla, o estuve en una charla, donde estábamos estableciendo las diferencias entre ser un emprendedor peruano y un emprendedor de primer mundo. ¿Por qué? El emprendedor en primer mundo tiene una visión de negocio a largo plazo. El emprendedor peruano, básicamente lo que es o lo que significa ser un emprendedor peruano es un negocio de sobrevivencia. Le llamamos emprendedor a aquel que tiene de repente un puesto en el mercado, un puesto de periódico, un carrito salchichapero o sanguchero, y ese para nosotros es ser un emprendedor. Más en realidad es un negocio de sobrevivencia. Entonces, emprender, a mí me ha tocado emprender durante bastante tiempo. Mi primer negocio lo tuve hace casi 5 años. Me ha tocado perder, me ha tocado ganar, pero siempre hay que tener en mente definitivamente un objetivo claro, que es tener empresa. Hay que saltar del paso de ser un emprendedor a un negociante a ser un empresario. Y justamente en este bloque es por lo cual vamos a conversar. Tenemos en el Perú una falencia muy importante que es la baja educación financiera. Por ejemplo, yo muchas veces en mis consultorías he tenido que ir a pequeños empresarios, pymes, donde no tienen idea de cómo están sus estados de resultados. No tienen una idea clara de dónde está saliendo el dinero, dónde se está gastando, porque no hay un estado financiero óptimo o simplemente lo ven como un gasto al momento de contratar un contador, un financiero, alguien que le ordene las finanzas. Si tú no tienes claro cómo van tus finanzas y cómo va la parte económica en tu negocio, simplemente no sabes en dónde estás parado. Y esa es una falencia muy importante dentro de lo que es el emprendedor peruano. No saber o tener desconocimiento de lo que es la parte financiera de su negocio. Les tengo una anécdota. Hace poco estuve conversando con una persona que ya estaba creciendo dentro de un cierto sector. Le pregunté, ¿cómo determinas los precios de mercado? ¿Cómo determinas tu precio? ¿Estás al tanto de tus costos? ¿Estás al tanto de tus gastos? ¿O cómo determinas el precio? Y me dijo algo que me resultó que ya lo había visto en otros emprendedores, ¿no? No, yo compro el producto a 1 sol y lo vendo a 2 soles, mi margen es el 100%. Y eso no es cierto. Entonces, por eso es que les invito en este bloque, vamos más adelante a hablar justamente de esos tips financieros que tanto nos interesan, como por ejemplo, determinar el precio en el mercado. Otra problemática que tenemos como emprendedores es la competencia desleal. ¿Por qué? Porque nosotros en el Perú mayormente, ¿qué es lo que vendemos? Vendemos materia prima. Por lo tanto, si vendemos materia prima, de repente el que tiene la tela más barata va a conseguir el cliente que tú ya lo estabas atendiendo. Hay un costo por atención al cliente, que se llama cómo atiendo ese lead, ¿correcto? Si el de mi costado va con un precio menor, un poco malogra el mercado, pero también me lo quita. Entonces hay una competencia desleal, porque vendemos materia primas. Y justamente esa es la otra problemática de lo que es el emprendedor peruano, que es la poca cultura de marca o diferenciación. ¿Qué es lo que les recomiendo en este caso? ¿Qué es lo que les recomiendo para que ustedes puedan crecer o tener que su idea de negocio se desarrolle? Primero, formalízate. Hay que perderle el miedo a la formalización. Por ejemplo, tributar, tener un RUC 20, tener un RUC 10, personal en planilla, no es un gasto, más bien es un beneficio. Entonces hay que
perderle el miedo a la formalización. ¿Y por qué les digo? Porque si tenemos un RUC 20, facturamos todos los meses y vamos creciendo, recién los bancos al cabo de 6 meses a un año es que nos van a empezar a mirar. Nos van a empezar a ofrecer ellos mismos el crédito que tanto necesitamos para capital de trabajo. Por ejemplo, esa es una. 2, ten al día tus estados financieros, tenlos saludables. ¿Por qué les digo? El desarrollo de un negocio, la parte económica, tiene que ver bastante con la posible quiebra si no tienes un estado financiero saludable o económico. Otro tips que les puedo dar es usa lo que tienes, usa las redes sociales, el correo, usa las llamadas, el WhatsApp, etcétera. Usa lo que tienes. No es necesario invertir tanto para llegar a tu cliente. Simplemente hay que tener en claro qué es lo que quieres hacer con ese cliente, qué es lo que le vas a vender y sobre todo cómo llegar a él, empatizar a ese cliente. Conoce a tu cliente. Otro tip, muchos de los emprendedores no conocen a su cliente, simplemente venden. Por ejemplo, si yo voy a un carrito sanguchero a comprar una hamburguesa, posiblemente la persona que me está atendiendo ni siquiera me mire, solamente me atienda. Entonces hay que cambiar ese paradigma, hay que conocer más al cliente para lograr fidelizarlo. Diferénciate, trata de crear marca, trata de diferenciarte en tu producto. Si vendes paltas, que es un commodity, que es una materia prima, pues dale una marca, dale una diferenciación. Produce, saca una pasta de palta, una crema de palta, algo que pueda valorizar esa materia prima. Y luego, edúcate, lo más importante, para mí es lo más importante, porque yo mismo me sigo educando todos los días. Hay que seguir aprendiendo, edúcate, especialízate. Muchos de los emprendedores no tienen educación superior, a las justas llegan a educación secundaria. Y eso se lo transmite no solamente a su negocio, se lo transmite a su familia, a sus hijos. Entonces no tienen esa visión de especializarse, de especializar a sus hijos, de especializar a su entorno. Mientras más especializado y mayor conocimiento tengas, mejor lo podrás aplicar en tu negocio. Vale más hoy les dejo una frase en este bloque bastante interesante que lo vamos a desarrollar de la mejor manera. Más vale aprender que invertir. Más vale aprender que invertir. Aprende tus procesos, aprende de tus caídas, aprende de todo aquello que te pueda dar tu entorno. Aprende también de tu competencia. Ese es un consejo que les puedo dar para lograr emprender, ¿no? Entonces, para finalizar, edúcate. Bien, en este bloque, como verán, vamos a conversar de todas lo que son las problemáticas y vamos a dar algunos tips para poder aplicarlo en su negocio, ¿ok? Entonces, los invito a seguirme, los invito a seguir a Emprende Show, los invito a ver este bloque bastante interesante. Si tienen algunas dudas, tienen consultas, escriban al Instagram de Emprende Show. Y escriban también al TikTok de Emprende Show sobre qué temas más podemos ver. Me despido hasta la siguiente oportunidad. Hasta luego.